No ve este programa por mí, ve este programa por los reportajes de Claudia Toro. Y esta noche, Claudia Toro desnuda, bueno, es una metáfora, pero desnuda a Vladimir Cerrón, a quien hemos llamado con todo cariño el otro Vladi. Adelante. Tiene 14 denuncias por corrupción, por robarse el dinero del pueblo y una sentencia por pago de coimas a una empresa constructora, afectando a miles de pobladores de La Oroya, sentenciándolos a vivir sin agua, en una obra que hoy permanece paralizada, abandonada. Esta tubería es el megaproyecto, de los cuales se tiene paralizado 14 años. Este es el verdadero ideario del corrupto Vladimir Cerrón, el exgobernador de Junín, hoy socio del candidato presidencial Pedro Castillo, el dueño del partido Perú Libre, el hombre que promete aplicar el mismo modelo de Cuba y Venezuela para sacarnos de la pobreza en plena crisis sanitaria y económica. Esta noche en Veto a Saber, en exclusiva desde Junín, las pruebas de la corrupción de Vladimir Cerrón en esta región, un hospital convertido en elefante blanco en plena pandemia, este gigantesco puente que costó millones y que no sirve para nada, monumentos a la mediocridad y al populismo que hundieron a Junín en el abandono. Además, cómo operan los hermanos Cerrón Rojas, una organización criminal cuyos integrantes han sido sentenciados, procesados y encarcelados por corrupción y lavado de activos, los mismos que hoy fungen de dirigentes en busca de votos para convertir a Castillo en el próximo presidente de la República. Nunca imaginamos encontrarnos con un grupo sectario de ideología de ultra izquierda, con pensamiento que siempre le hicieron gala al pensamiento Gonzalo. Ese grupo se hizo llamar o se denomina Perú Libre. Mi padre volteó y le metieron un palazo en el pecho. Así como dicen que está vinculado el señor Castillo a ese sector y es el sector más extremista y Cerrón dice que ha venido para quedarse, yo diría que es lo peor que le puede pasar al país. Este hombre enmarrocado y capturado por la policía es Frix Elías Cerrón Rojas, hermano del poderoso exgobernador Vladimir Cerrón. Frix fue un prófugo de la justicia, pues huyó tras una sentencia de 6 años de cárcel por colusión por la compra de 8 botes para el ejército que nunca fueron entregados. Agentes de la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior detuvieron al militar en retiro cuando llegaba a la corte de Junín hace 2 años, pero Frix ya era conocido por la justicia. En el año 2014 aparece en este audio negociando obras en el gobierno regional de Junín cuando su hermano era gobernador, nada menos que con el corrupto Martín Belaún del Ocio. Porque no eran lo que aparentaba ser. Lo vi con otros amigos y ya clasificado, hablaban de que siempre no tenían los huevos, que iba a hacer lo que querían, que iban a hacer la gente que querían, y Martín el agua y volvía. Yo no le de eso, Su hermano Frix Cerrón pagó condena en Huamancaca Chico. Es de dominio público que estuvo en el penal por corrupción. Y ahora en relación a su hermano Waldemar, quien ejerce, es electo congresista recientemente, sobre él pesa denuncias y entre ellas una de lavado de activos. Buscaban seguramente una inmunidad parlamentaria para que estas denuncias no avancen. No tiene forma y modo cómo justificar tantos bienes siendo simplemente un maestro de la universidad. En efecto, en Junín, Perú Libre obtuvo el 18% de apoyo. El más votado es el segundo hermano, Valdemar Cerrón, un profesor que no ha podido justificar sus bienes. La fiscalía hoy lo investiga por lavado de activos, junto a sus 2 hermanos, Vladimir y Frix. Todo un clan familiar denunciado por corrupción. La fiscalía sostiene que Vladimir Cerrón lavó dinero por $15 millones y que su hermano Frix era uno de sus testaferros. Un enriquecimiento ilícito con
dinero del pueblo, al mismo estilo que Hugo Chávez en Venezuela y los hermanos Fidel y Raúl Castro en Cuba. Perú Libre es internacionalista, es decir, defiende los procesos revolucionarios del mundo, especialmente en Latinoamérica, los procesos en Cuba, Nicaragua, Ecuador, Venezuela y Bolivia. ¿Cree que el señor Castillo es un títere del señor Cerrón? Por supuesto que sí. A mí me preocupa de que tenga tanto descaro como para mentir, de decirle a la opinión pública que el señor Cerrón fue sentenciado por los corruptos y no por corruptos. No hay ningún recurso que estuviera pendiente de resolverse respecto a la sentencia que se le ha impuesto en agravio justamente del Estado, pero especialmente de la población Loroya. La sentencia por 4 años contra Cerrón es precisamente por esta obra abandonada ubicada en La Oroya, hasta donde llegó un equipo de Veto a Saber para comprobar que aquí jamás se construyó ningún proyecto de saneamiento. Esta tubería era el megaproyecto, de los cuales se tiene paralizado 14 años. Dinero sobraba, pero también sobraban corruptos. Cerrón fue sentenciado por el delito de negociación incompatible por haber favorecido al consorcio Altiplano con 850.000 soles por supuestos gastos adicionales que nunca ocurrieron. El señor Cerrón no ha cumplido con el proyecto, no ha cumplido con el trabajo, ha desfalcado un dinero. Acá se ha invertido un montón de dinero y ese dinero perjudica ¿a quién? A la población, porque la plata es del pueblo, que devuelve ese dinero. No solamente hizo daño aquí en Oroya, hizo daño en muchos lugares. El hospital El Carmen II es el otro elefante blanco del fundador de Perú Libre, un monumento a la corrupción. En este caso, la Fiscalía lo denuncia por colusión tras haber favorecido la contratación del consorcio El Carmen II por 153 millones de soles. El socio político de Pedro Castillo entregó 8,5 millones de soles de adelanto de manera irregular. Actualmente así está el hospital, con solo un 30% de avance. Nos encontramos en el Hospital del Carmen, una obra de la gestión de Vladimir Cerrón que costó más de 150 millones de soles. Este hospital no funciona y en medio de una pandemia muestra la real ineficiencia de este gobierno. La obra al monumento a la corrupción le llamaron el puente mal llamado Comuneros en Huancayo, el puente de la Eternidad y otros puentes más. Ese hospital hubiese salvado muchas vidas, ¿no? Ahí está paralizado. Unas mezquindades políticas entre ambos grupos. Aún así, Pedro Castillo lo defiende a capa y espada, en contra del pueblo afectado y de los más pobres. Dice que la corrupción se ensaña con Cerrón. No es sentenciado por corrupción. Delito contra la administración. Es sentenciado por la corrupción. Nosotros lo tenemos claro, él tiene una acta de apelación. En la larga lista de 36 obras paralizadas y los procesos en la Fiscalía, hay una denuncia por malversar fondos en la región Junín. El monto, 22 millones de soles. Ese dinero era destinado para la construcción de escuelas públicas en la región. Por cierto, el mismo hombre que figura en la portada del plan de gobierno de Castillo aplicó en Junín un cuestionado programa de alfabetización, un batallón de trabajadores encargados de enseñar a leer y escribir a comunidades. Todos se vestían de rojo y cargaban un lápiz gigante, una clara propaganda al símbolo de su partido, al mismo estilo de Fidel Castro en Cuba. Observe ambas imágenes de Cuba y Junín y saque sus conclusiones. El exgobernador de Junín, Ángel Unchupaico, revela una grave denuncia sobre la contratación de 2 peligrosos proveedores en la gestión de Cerrón, no solo por corruptos, sino por narcoterroristas y sanguinarios. Ellos son los hermanos Quispe Palomino, los enemigos del Perú, quienes dominan el Brain. Los Quispe Palomino, que también tienen sus empresas privadas que operan en el centro del país. En una obra de un asfaltado de Chupuro hacia el Canipaco Huasicancha, el gobierno regional de turno, en su primer gobierno de Cerrón, habían celebrado un convenio con los Quispe Palomino para hacer una obra de asociación público-privada. Y yo me quedo sorprendido que ahí participaba este grupo empresarial en esa obra que hasta el día de hoy está paralizada. Así funcionaba el peligroso clan Cerrón en la región Junín, una zona dominada por el miedo, el abandono, la corrupción y la impunidad. Una estructura corrupta que domina la prensa, el aparato judicial y estatal, cuyo plan político es llegar a gobernar el Perú.